queremos saludar a todos los amigos y hermanos que cada domingo, bueno, están siendo parte de la palabra del Señor. Vamos a saludar a hermanos en Argentina, Chile, España, Francia, Estados Unidos, Suiza. Bendecimos su vida. Y también estamos subiendo los mensajes, cada mensaje en YouTube, así que puede entrar ahí. Encuentra con Luis Tapanaché Sevilla. Estamos transmitiendo entonces desde Santa Cruz, Bolivia, Iglesia Cristiana de Multitudes. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a abrir entonces la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11. Amén. Y dice así la Sagrada Escritura, desde el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos hables. Abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Oramos por los amigos y hermanos que también, Señor, están cada domingo, Señor. Oh, gloria a Dios, buscando más de ti. Bendecimos sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Diga fe. Fe. Bien, esta mañana vamos a hablar acerca de la fe. Fe es creer en algo que no veo físicamente. Fe es creer y esperar hasta recibir. Así que tenemos que crecer. Nuestra fe tiene que crecer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que a Dios le gusta que nosotros tengamos fe. Amén. Entonces, ¿cuán importante entonces es crecer en la fe? O que nuestra fe crezca. Entonces, ¿cómo hacer crecer mi fe? Diga, ¿cómo hacer crecer mi fe? ¿Cómo hacer crecer? Diga fe. Fe. Dígale, Señor, Señor, quiero que mi fe quiero que mi fe crezca. crezca. Y verdad que ahí se dice el Señor que si tu fe fuere como un grano de mostaza, le diría a este monte que se pase de este lugar, de este río al otro lado, o de acá al otro lado del río, se hiciera. Amén. Cuán importante es que nuestra fe crezca. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 3, que Él nos ha dado a cada uno una medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Usted, Dardo, tiene una medida de fe diferente a la mía. Pero creo que esa fe que nos ha dado el Señor es suficiente para poder superar cualquier situación que se presente en nosotros o frente a nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo hacer crecer mi fe? Uno, oyendo la palabra de Dios. Diga, oyendo la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe
es por oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuán importante entonces oír la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra es nuestro alimento espiritual, es el pan de cada día. Amén. Amén. Cuán importante entonces la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro refrigerio. Gloria a Dios. Diga, es mi refrigerio espiritual. Es mi refrigerio espiritual. Gloria al Señor. La palabra de Dios es nuestra medicina. Diga mi medicina. Mi medicina. Amén. Gloria a Dios. San Juan capítulo 6, versículo 63. Dice el Señor, las palabras que yo le hablo son espíritu y son vida. Amén. Está la palabra y está el espíritu. Eso hace producir vida. Entonces la palabra no es muerta. La palabra transmite vida. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Diga, qué bueno es Dios. Qué bueno Dios. Diga, oyendo la palabra de Dios. Oyendo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Para que nuestra fe crezca, tenemos nosotros que congregarnos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuán importante es congregarse. ¿Quieres crecer? Entonces tienes que congregarte. Amén. Para poder recibir la palabra. Bueno, la palabra la recibimos en las reuniones, en los cultos, a través de video, a través de radio, a través de la televisión. Pero cuán importante es congregarse para poder alimentarse de la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, la fe crece oyendo la palabra de Dios. Oiga la palabra de Dios, reciba la palabra de Dios y tu fe va a crecer. Amén. Diga, yo voy a crecer Yo voy a crecer en el Señor. Mi En el fe va a crecer. Mi fe va a Necesito crecer. Necesitamos crecer. Amén. Y Amén. dos, gloria a Dios, ¿qué hacer? ¿O cómo hacer crecer mi fe? Dos, leyendo la Biblia. Entonces, cuán importante es oír la palabra, recibir la palabra, pero cuán importante también es leer la Biblia. Amén. 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 San Juan capítulo 5, verso 39. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer la palabra. Hay que estudiarla. Hay que meditar en ella. Hay que escudriñarla. Hay que investigar. Y eso hace que tu fe crezca. Que nuestra fe crezca. Amén. Lee la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8, que dice que meditemos en la palabra de día y de noche. Amén. Tú que nos estás siguiendo, así que tienes el gran privilegio de poder, si no tienes una Biblia, consíguete una Biblia y léala, estúdiala, medita en ella, de día y de noche. Amén. No tienes tiempo en la mañana, al mediodía, no sé, o en la noche, puedes hacerlo. Pero qué bueno es que tengamos realmente las 24 horas del día para poder meditar en la palabra. Leer la Biblia, leer la Sagrada Escritura. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. La fe viene entonces, gloria a Dios, nuestra fe crece cuando leemos la palabra. Nos ayuda a crecer cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Amén. 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 Así que lee la palabra, lee la Biblia. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Si no la leías, tienes que empezar a leerla. Cuán importante es leer. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, dice el Señor, le dice a Israel,
Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, o sea, por la ignorancia, por no leer la Sagrada Escritura o por falta de la lectura de la Sagrada Escritura. Aunque así dice en el libro de Nehemías y Esdras, gloria al Señor, que Israel tenía la costumbre, por costumbre de leer durante toda una semana y públicamente leían la palabra del Señor. Amén. Amén. Y el pueblo estaba atento a la lectura. El pueblo estaba atento a recibir la palabra, se quebrantaban. Eran llenos del poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque cuán importante es la lectura. Amén. Amén. Así que usted tiene su Biblia, si no tiene, consígase y lea la palabra. Medite en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Tercera cosa. ¿Cómo hacer crecer mi fe? ¿Sabe cómo? Orando, diga orando. Orando. Cuán importante entonces la oración. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo en el Espíritu. Amén. Hay que orar en todo tiempo en el Espíritu. El orar en el Espíritu hace que tengamos una conexión directamente con Dios. Conexión con el Espíritu Santo. Entonces esa palabra, gloria a Dios, al hacerlo eso, tenemos conexión, comunión con el Padre. Amén. Amén. Así que la oración, qué bueno es. Dice la Sagrada Escritura, velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Amén. Porque nuestra carne es débil. Nuestra carne jala las cosas del mundo. Nuestra carne no quiere orar. Nuestra carne se distrae. Nuestra carne se deja llevar por el cansancio, por las ocupaciones. Pero mejor es que nuestra carne la sometamos a la palabra, la sometamos al Espíritu Santo y busquemos al Señor en oración. Por eso es que dice que tenemos que orar en todo tiempo. Diga, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Diga en el Espíritu. En el Espíritu. Porque nuestra carne es débil. Orar para que no entremos en tentación, para que no caigas en pecado. Cae en pecado, ¿por qué? Por falta de oración. Hay que orar. Amén. Amén. Hay que orar. Diga, vamos a orar. Vamos. Voy a orar. Voy a orar. Orar es amar a Dios. Y esto vamos siempre a repetir. Orar es amar a Dios. Hablar con Dios. Hablar con Dios. Amén. Entonces, si tú dices que oras, y yo te pregunto, ¿hablas con Dios? Y tú dices, no hablo. ¿Cuántas veces hablas con Dios? No hablo. Entonces, ¿cómo es que estás orando? ¿Cómo es que amas a Dios? Si amas a Dios, entonces tienes que orar. Amén. No puedes decir que tú tienes un amigo que amas a ese amigo o a esa amiga y no hablas con él, no hablas con ella. No tienes encuentro con él, no tienes encuentro con ella y dices que lo ama. ¿Verdad? Entonces, si tú amas a Dios, tienes que tener un encuentro con Dios. Tienes que hablar con Él. Tienes que conocerlo a Él. Tenemos que conocerlo a Él. Y ahí está lo que tú dices que realmente amas y oras. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al Señor entonces. Cuán importante es orar. Y si tú oras quiere decir que amas a Dios. Amén. Pasas tiempo con Él. Lo conoces a Él. Él te conoce a ti. Amén. Está sentado con su globo. Está sentado un payaso. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Así que hablemos con el Señor. Se Gloria al deja. Señor. Miren, si Jesús, si el Señor Jesucristo oraba, noche se la pasaba orando, se amanecía orando, desde muy temprano salía y se iba al campo a orar, tenía su montaña de oración, siendo Él propio Dios oraba. ¿Cuánto más nosotros tenemos que orar? Amén. Amén. ¿Cuánto más nosotros tenemos que orar? Entonces, si Él era Dios y está orando, vemos que Él oraba. Está dando una enseñanza como hombre de que como hombre necesitamos orar. Amén. Amén. Necesitamos mantener una vida de oración. ¿Cuál es tu tiempo de oración? Te levantas en la madrugada. ¿Sabe que es muy importante?
una de las conclusiones, tú puedes tener un tiempo distinto, tú que no estás escuchando, no sé, en la mañana, en la tarde, pero depende del trabajo, la actividad que tú tienes. Pero cuando hablamos de tener un tiempo, es dedicar el tiempo a estar a solas con Él. Y cuán importante, para mí al menos, mis oraciones son en las madrugadas, desde la madrugada, desde muy temprano. En la madrugada estoy orando. ¿Por qué? Porque considero que es la parte principal. ¿Por qué? Porque viene un día de mucha actividad. Entonces, cuando tenemos que cargarnos más, estar más preparados, más profundamente con el Señor en las cosas de Dios, cuando amanece, llega el tiempo de trabajar, entonces uno está preparado ya. Amén. Amén. Está con todas las pilas bien puestas. Gloria al Señor. Por eso cuán importante es el orar tempranamente. Ahora si tu trabajo es de noche, entonces puedes hacerlo entre el día. Yo no sé. Pero hay que pasar tiempo con el Señor. Pero hay que mantener una vida de oración constantemente. Todos los días, diga todos los días. Todos los días. Todos los días. Alabamos el nombre del Señor. Entonces, la fe crece leyendo la palabra de Dios. La fe crece orando. Tu fe va a crecer orando. ¿Quieres que tu fe crezca? Entonces, oye la palabra, lee la Biblia, ora. Y 3, ¿cómo hacer crecer en mi fe? Ayunando, diga ayunando. Ayunar. Y hoy estamos aquí hoy tenemos un día, este es un día de ayuno aquí en la iglesia cristiana de multitudes. Amén. Amén. Estamos de ayuno. Entonces, ¿cuán importante es el ayuno? Ahora, cuando estamos ayunando también hay oración, ¿verdad? No puede haber un ayuno sin oración. Pero puede haber oración sin ayuno. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el ayuno es muy importante. Para que tu fe crezca. Para que mi fe crezca, es importante el ayuno. Buscar a Dios en ayuno. Digan ayuno. Ayuno. En oración. En oración. El profeta Elías ayunó 40 días. Gloria a Dios. Profeta. Moisés ayunó 40 días Amén. No me da mami. y 40 noches. Y el Señor Jesús, en Lucas capítulo 4, No me dice que ayunó 40 días también. Y si él ayunó 40 días, el propio Dios, Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros necesitamos ayunar? Amén. Amén. Cuando estamos orando, estamos ayunando, eso hace que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, Amén. entender las cosas de Dios, discernir mejor, con más claridad. Porque nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro espíritu, todo nuestro ser, espíritu, todo mi cuerpo, se concentra en las cosas del Señor. Amén. Amén. Entonces, cuán importante es el ayuno, ayunar, buscar las cosas del Señor. Gloria a Dios. Renunciar un poco a la comida, ¿verdad? Comida física y buscar la comida, el alimento espiritual. Ahí, orando, leyendo la palabra, buscando las cosas de Dios. Y en oración, ¿sabe qué? En la oración y el ayuno del Señor va a ministrar tu vida, va a ministrar tu corazón. En la oración y en el ayuno el Señor te va a hablar. Gloria a Dios. Vas a tener una experiencia personal con Él. En la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra hay experiencia personal con el Señor. Hay revelación de Dios. Amén. Y cuando tú hablas, ¿vas a hablar de las cosas de Dios? Gloria al Señor, cosas que no conocías, cosas que solamente tú las experimentas personalmente. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo viene sobre ti, toca tu vida, ministra tu corazón y empieza a hablarte. Te quebranta, ¿Qué dice mami? te levanta. Mamá. Viene ese gozo sobre ti. ¿Es mamá? Pero tienes que mantener esa vida, gloria al Señor, de oración y ayuno. Entonces, cuando el Señor empieza a ministrar tu corazón, te habla, toca,
tu mente, tu razonamiento, tu corazón. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que va a pasar? Hace que tu fe crezca. Hace que nuestra fe crezca. Nos afirmemos más en el Señor. Amén. Porque estamos experimentando algo que es verdad. Algo, gloria a Dios, que realmente se vive. No es un asunto de palabras solamente. Es algo de hecho, de vivencia, de experiencias con el Señor, con el Espíritu Santo, con su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que tú que nos estás escuchando y estás recibiendo la palabra, que tu fe crezca. Ora. Oye la palabra del Señor. En el nombre de Jesús entonces, ¿qué tienes que hacer para que tu fe crezca? Tienes que oír la palabra. Leer la Biblia. Amén. Amén. Orar y ayunar. Son experiencias que van a estar sobre ti. Tú las vas a recibir. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Qué precioso es el Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuánto le dan fuerte aplausos al Señor? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que quieres que tu fe crezca. Entonces, empieza a buscar al Señor. Sigue escuchando la palabra. Sigue alimentándote de la palabra. Lee tu Biblia. Si estaba ahí guardada, si no tenía, cómprate una Biblia, empieza a leerla. Congrégate en el nombre de Jesús si no te congregabas. Gloria a Dios. Aleluya. Empieza a orar. Saca tiempo para orar. Habla con Dios. Saca tiempo y ayunas, de ayuno. Y apártate en ayuno. A buscar más del Señor. A buscar más de su presencia. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Y así tu fe va a crecer. Entonces, cuando vengan problemas y dificultades, vas a poder vencer. Jesucristo, Hijo de Dios, el propio Dios, pasó momentos difíciles, crisis. Pero ¿qué Él dijo? Confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, si Jesucristo tuvo aflicción, tuvo dificultades, Él fue netamente hombre, pero no pecó, y netamente divino. Pero ¿qué fue lo que Él hizo? ¿Qué enseñanza nos muestra? Gloria a Dios. Ahí está Jesucristo. Él hacía lo que el Padre le decía. Gloria a Dios. Leía, meditaba en las Sagradas Escrituras. Oraba y ayunaba. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y vencía los problemas. Vencía las tribulaciones, las dificultades. Y ahí donde Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Van a venir problemas, van a venir dificultades, pero si tú eres un hombre y una mujer que oye, que alimenta la palabra, gloria a Dios, que lees y medita en la palabra, escudriña la palabra, gloria a Dios, tú eres una mujer que ora, que buscas al Señor en oración y ayuda, y cuando vengan esos momentos difíciles, vas a poder vencer esos momentos difíciles, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si esas cosas pasan es porque el Señor permite. Y eso hace que tu fe crezca. Que nuestra fe crezca. En el nombre de Jesús. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer Romanos capítulo 16. Mira lo que dice esta palabra. Gloria a Dios. Esa mamá trabajando. ¿Qué está haciendo? ¿No? Dice así, Romanos capítulo 1, desde el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. La palabra es para todos los que creen. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y
para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Es un asunto de creer, es un asunto de fe. Gloria a Dios. ¿Verdad que nos quebrantamos? Lloramos. Dice la Sagrada Escritura, dice el Señor, que ninguna lágrima que ha caído de vos, que ha caído de nosotros, va a ser echada al desperdicio. Él va a tomar en cuenta cada lágrima que tú derrames, que nosotros derramemos, en el nombre de Jesús. Pero las cosas del Señor es por fe, diga por fe. Por fe. Pero también tenemos sentimientos, tenemos emociones, nos emocionamos. Amén. Porque el Señor, el Espíritu Santo, toma tu vida, toma nuestra vida. Nos gozamos, nos quebrantamos en el Señor. Gloria a Dios, diga fe. Fe. Mi fe crece. Mi fe crece. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido, te pido. gracias que mi fe crezca, Señor. Gracias que mi fe crezca, Señor. Te lo pido, Te Señor, lo pido, Señor. en el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús, que mi fe que mi fe crezca. crezca. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, denle fuerte aplausos al Señor. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Pónganse de pie, iglesia. Aleluya. Y ahí estamos. Y tú que nos estás siguiendo, en el nombre de Jesús, empieza a crecer. Agárrate del Señor. Y si no tienes a Cristo, vamos a hacer una oración para que tú recibas al Señor. Decirle al Señor Jesús, gracias, porque tú eres mi Salvador. Vengo ante ti, Señor. Te entrego mi vida. Te la entrego a ti, Señor. Acéptame como tu hijo, como tu hija, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Así que te invitamos para que el próximo domingo estés también con nosotros siguiéndonos y puedas recibir la palabra del Señor. Estamos orando por ti. Y si tienes alguna enfermedad, vamos a orar también por alguna enfermedad, algún problema que ella tuviera. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por esas vidas, esas personas de este lugar. Enviamos tu palabra, Señor, a esos cuerpos que están enfermos, que están, Señor, con problemas. Y declaramos sanidad. No importa cuál fuera la situación, Señor. Enviamos tu palabra, Señor. Todo malestar, toda enfermedad, todo problema que hay en esa vida, se va. En el nombre de Cristo Jesús, recibe tu milagro, recibe tu sanidad, recibe tu bendición en el nombre de Jesús y bendecimos tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.